Bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Un día más conversando sobre temas relacionados con la contaduría pública y privada. Experiencia Contable es un proyecto sin fin de lucro que ha nacido para compartir conocimiento, experiencia y amistad. En resumen, que todos podamos compartir nuestros conocimientos con todos nuestros amigos, colegas, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros contadores. El día de hoy vamos a compartir un tema muy interesante que realmente se empezó a analizar desde el punto de vista contable en el periodo 2019 en que empezó a aplicarse la NIF 16. El enfoque que queremos darle el día de hoy es un antes y un después de la apertura o la llegada de la aplicación de la NIF 16 con lo que corresponde a los arrendamientos, conocidos más popularmente en Costa Rica con dos nombres, los leasing o los alquileres. Para conversar sobre este tema, el día de hoy tenemos a un colaborador ya muy conocido por todos nosotros, que él siempre se ha caracterizado por compartir toda esa experiencia y ese conocimiento. Siempre nos dice que sí. Es don Harry Muñoz White. Don Harry es experto en NIF, especialmente NIF Full, NIF CCP, NIF Pymes, es contador privado, es contador público y también hace poquito se nos pensionó, pero como no se fue a la playa ni se fue a vacacionar, sino que ahora forma parte de BCRC Consultores Costa Rica. Ahora está trabajando de la mano con don Arturo Baltodano, que ya lo sabíamos, porque esos dos siempre andaban para arriba y para abajo juntos. Entonces ahora están trabajando de la mano en lo que es la implementación de NIF, el análisis de las normas, capacitaciones, porque don Harry la pensión dice que se la relaciona con capacitar y con trabajar. Así esperemos que todos seamos así algún día, ¿verdad? Don Harry, bienvenido a su programa Experiencia Contable. Es un honor tenerlo con nosotros el día de hoy y que compartamos un tema tan interesante como son las NIF 16 y en la sección para pymes la 20, ¿verdad? Bienvenido, don Harry, a su programa Experiencia Contable. Gracias, Ivette. Muchas gracias a... Don Harry, hola. Vieras que se oye un eco. Ahora, sí, ya no. Ya, ahora sí. Ok, perfecto. Es que... Y queremos verlo completito también, así que como es eso, ahí, para sus admiradoras. No ay, carajo. Es que no, tengo un plan B, el celular también, porque no sé por qué se me ha apagado esta computadora un par de veces, entonces no quiero perder porque se apaga y vuelve a arrancar. Pero bueno, aquí estamos. Buenas noches a todos. Pues agradecerle la oportunidad de compartir con ustedes. Este es un tema que nos apasiona a todos, nos gusta a todos y que por tal razón, y no solo nos apasiona y nos gusta, sino que necesariamente tenemos que determinar cuál es el tratamiento contable que le vamos a dar a los arrendamientos en Costa Rica con la aparición de la NIF 16 y qué ha pasado con las pymes, qué ha pasado con la sección 20 de la NIF para pymes y qué debemos hacer nosotros como profesionales con los arrendamientos de nuestros clientes, ¿no? Si les debemos de tratar con la sección 20 de la NIF para pymes o debemos de tratarlo con la NIF 16. Entonces, muchas veces nos excesamos los profesionales con una normativa que al final de cuentas es mayor, es una normativa que aplica a muy pocas empresas en este país, muy pocas, y vamos a ver lo que dice el Colegio de Contadores Públicos cuando define lo que es una pymes y lo que deberíamos de hacer en nuestras contabilidades a la hora que debamos de aplicar una u otra normativa. Así que vamos a empezar pues con lo que es ahí tengo alguna presentación, pero quiero empezar diferente con un Excel, con un caso, para poder pues ir don viendo Harry, a ver. Sí, perdón que lo interrumpa, tal vez como para hacer una pequeña introducción. Es NIF 16 con F, como le digo yo a los estudiantes, y no es con C, ¿verdad? Eso significa que es una norma nueva que acaba de entrar en vigencia para aplicación del 2019. Entonces, me gustaría como que hiciéramos una introducción o no sé si se lo va a hacer usted en la presentación, del antes y después de la NIF 16. Sí, correcto. Como para tener una figura de cómo veníamos nosotros registrando antes y cómo deberíamos estar registrando ahora. Es y correcto. Si con la sección para pymes, ¿varió en algo o estamos igual? Más Muy o menos bien. es una introducción.
Sí, es precisamente la filmina, no, el Excel que tengo abierto, el antes y el ahora, ¿no? Cómo se registraba con NIC 17 un arrendamiento, qué pasó con la NIC para pymes, la sección 20 con los arrendamientos, y bueno, vamos a empezar precisamente a recordar y a determinar qué es lo que la NIC 17 nos obligaba. Aquí hay dos temas interesantes y les voy a ser muy honesto. O sea, vamos a meternos mucho al tema de la sección 20 porque nosotros, el 97, 98% de las empresas en este país son NIC para pymes. Sin embargo, nos vamos a tocar la NIC 17, vamos a hablar de la NIC 16, vamos a ver casos de la NIC 16, pero también vamos a ver todo el tema de la sección 20 para acostumbrarnos un poquito a diferenciar una de otra y a saber que definitivamente depende del tipo de empresa que tengamos como cliente, pues deberíamos de aplicar o la sección 20 o la NIF completa. Hay veces, hablaba con Ivette antes de entrar al aire, hay veces que los profesionales se estresan con una norma muy compleja, tal vez la NIF 9, de repente la NIC 41 y se estresan porque es una norma muy técnica y al final de cuentas sus clientes son pymes. Sus clientes son pymes y no debe ser necesariamente, una declaración del Ministerio de Agricultura o una declaración del Ministerio de Economía que son pymes para ser pymes, ¿no? Ahora vamos a ver, repito, lo que decía el Colegio de Contadores Públicos con relación a ese tema. Muy bien, sección 17. Recordemos que la sección 17, bueno, tenemos que determinar qué es un arrendamiento, porque eso es importante, ¿no? La norma establece, bueno, que primero que nada tenemos que ver si hay un arrendamiento, porque no es lo mismo y tiene que haber obviamente una transferencia del bien. O sea, no es lo mismo que yo contrate una maquinaria con todo y chofer, ¿verdad? Eso es un servicio, no es un arrendamiento. Entonces yo contrato un bajó, por ejemplo, y el bajó viene con su chofer y yo le digo que me haga un trabajo, me hace el trabajo, nunca me da el bien, simplemente estoy pagando en un servicio y por lo tanto no se debe tratar como un arrendamiento. Sin embargo, si yo arriendo una maquinaria, me dan las llaves, yo la opero, la uso el tiempo que dice el contrato, pues ahí estamos ante un arrendamiento. Y ese arrendamiento pues debe haber un contrato. Ese contrato pues debe establecer las reglas del juego, ¿no? Cuántos meses, a qué valor, qué si es cancelable, por cuánto plazo, etcétera, etcétera. Y ahí tiene que haber definitivamente lo que conocemos como un activo subyacente. O sea, el activo subyacente es el activo que motiva el arrendamiento. Entonces, ¿qué estoy arrendando? Estoy arrendando un bajop, una computadora, un edificio, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando determinamos que haya un contrato entre dos partes, que es el arrendador y el arrendatario, pues ese contrato establece el alcance y cómo debemos de tratarlo contablemente. Aquí hay un tema importante con la NIF 16 que ya lo vamos a ver con relación a los activos que tienen bajo valor o de corto plazo. Muy bien, antes bajo el enfoque de la NIF 17 habían arrendamientos operativos y arrendamientos financieros. Entonces, ¿qué pasaba? Los arrendamientos operativos se presentaban fuera del balance y estaban en el estado de resultados. Muy fácil, mes a mes pagábamos el alquiler y eso era gasto por alquiler contra bancos y no pasaba nada. Los arrendamientos financieros, ¿verdad? Estaban dentro del balance con NIC 17. Entonces ya sabíamos que si era financiero, estaba dentro del balance. El tema que a veces confundía era, bueno, determinar muy bien esa frontera entre operativo y financiero. De repente, la norma establece varios puntos, que ahora los vamos a repasar, pero hay uno importante que dice que se pueden cumplir con todos los tips anteriores, pero si no transfiere sustancialmente los riesgos y beneficios, pues no es financiero. Entonces, esta palabra es clave, lo que tenemos que ir a buscar. Hace poco una institución pública hicieron una contratación, la contratación era de unas cámaras de seguridad y la contratación pues establecía el arrendamiento como operativo. Entonces lo registraban como tal. Cuando a mí me llegó la información, leo el contrato y resulta que hago la pregunta clave: ¿quién tiene los riesgos? Eran varias cámaras de seguridad
esas que están en la carretera, en los postes. Entonces, ¿quién tiene el riesgo? ¿Qué pasa si se roba una cámara? ¿Qué pasa si se descompone una cámara? Ah, no, eso tenemos que arreglarlo nosotros. Entonces es financiero. ¿Por qué? Porque los riesgos lo tiene la institución que realiza el arrendatario, en este caso. El don Ramón tiene los riesgos. Porque definitivamente, si le pasa algo al bien subyacente, pues hay una transferencia de riesgo establecido en el contrato. Entonces, tanto en NIF 17 como en NIF 16, como en la sección de pymes, ¿verdad? De la sección 20 de pymes, todo tiene que ver y va en función de esto. Igualmente en la NIC SP13, la norma del sector público, que habla del arrendamiento, siempre existe la palabra clave, transferencia de riesgos. Entonces, ¿qué hacíamos con la NIC 17? Pues muy fácil, ¿verdad? Operativos y financieros. Operativos fuera el balance, se lleva gasto linealmente, y arrendamiento financiero se reconoce en el balance. Era muy incómodo, inclusive por ahí yo tengo algunas charlas que di hace como 7 años en la Contraloría, donde yo les decía a ellos que el arrendamiento operativo, pues, y si es un contrato no cancelable, está generando un pasivo. Y que ese pasivo, ¿qué hacemos con ese pasivo? Eso fue uno de los problemas del ICE recientemente, ¿no? Que tenía un montón de contratos que eran operativos y que los llevaban de forma lineal en el gasto, y ahora que tienen que reconocerlo en el balance, ¿verdad? Que ya vamos a ver ese tema, pues ahora sí, tiene que reconocer el activo, pero tiene que reconocer todas las deudas, los pasivos que generaron esos contratos, ¿no? Que tienen que reconocerse en el balance. Por eso es que la gente dice, por ejemplo, que ahora todos son arrendamientos financieros, que ya desaparecen los operativos, ¿no? Para el tema de, bueno, eso lo vamos a ver con el desarrollo de la NIF 16, pero en la NIF 17, pues, era arrendamiento operativo y era financiero. Entonces, muchos se iban por el operativo, eran operativos, no pasaba nada, se reconocían el gasto fuera del balance, y vámonos. Y los financieros, pues ahí estaba la forma de reconocerlos. Ahora bien, ¿quién aplica NIF para pymes? Perdón, NIF completa. Entonces, ya hay ahí varios temas establecidos con relación a lo que dice el Colegio de Contadores Públicos, que vino precisamente a cambiar todo este tema, ¿no? Porque el Colegio de Contadores Públicos saca la circular 21/2018, y él dice que las NIF para pymes son todas aquellas que cumplen con la sección 1.3 de las NIF para pymes. Y la sección 1.3 de la NIF para pymes dice que una entidad, una empresa, es pymes, ¿verdad? Siempre dice que no tienen obligación pública de rendir cuentas y publican estados financieros con propósitos generales para usuarios externos. Entonces, la entidad tiene una obligación pública de rendir cuentas cuando tiene instrumentos de deuda o de patrimonio, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, las empresas en Costa Rica que tienen esta condición de pymes son todas las que no tienen obligación pública de rendir cuentas, o sea, no cotizan en un mercado de valores, no cotizan en bolsa, etcétera, etcétera, y por lo tanto se marca la cancha con relación a lo que dice el Colegio de Contadores Públicos, de lo que es una pequeña y mediana empresa. Muy bien. Entonces, volviendo al tema, aparece la NIF 16, y la NIF 16 nos viene con una consideración importante. Como dice Beth, es una norma que aplica a partir del año 2019. Ahí hay algunos temas de transición que vamos a ver que están establecidos en la norma. Por ejemplo, la NIF 16 tiene 2 exenciones, ¿no? Entonces yo puedo determinar, no aplicar, no reconocer en el balance, llevarlo como lo hacíamos antes, o sea, como un gasto de forma lineal, activos de bajo valor, ¿verdad? Igualmente, arrendamientos con duración de hasta 12 meses sin opción de compra. Entonces yo puedo acogerme a estas 2 exenciones. El problema es que la norma no establece que es bajo valor, ¿no?
Entonces, sí establece, pues obviamente un arrendamiento a corto plazo es todo aquel menor de 12 meses sin opción de compra. Entonces, cuando vayamos a determinar qué es bajo valor, pues tenemos que establecer una política para determinar por materiabilidad, precisamente porque en Costa Rica, recordemos que en las US GAAP, que son reglas, determinan que un activo bajo valor es aquel de $5,000 para abajo, y ahí ya está establecido el activo. Aquí en Costa Rica, que estamos con la NIF, que son principios contables, que son normas contables, normas técnicas, pues la norma no establece ese tema, ¿no? Simplemente habla de activos de bajo valor y de ahí dependerá la política que establezca la institución con relación a este tema. Podría ser, no sé, el 10%, el 1% de los activos, o sea, tienen que establecer la política. Y en base a la política, pues si un activo de bajo valor es todos aquellos que sean menor su valor a 5 millones de colones o a 2 millones de colones, pues podrían ser considerados como activos de bajo valor de acuerdo a la política, de acuerdo a la materiabilidad, y podrían no reconocerlo en el balance, sino que se lleva como se estaba llevando antes, de forma lineal, y se revelen notas a los estados financieros, obviamente, cuál es la política que se está reconociendo estos activos de bajo valor, con la excepción que establece esta norma de no reconocerlos en el balance. Entonces, en la nota se establece claramente ese tema. Por otro lado, está, cuando vamos a reconocerlo, en la transición, que pues en el 2019, pues dice que debe establecerse de forma retrospectiva, respetando los saldos del periodo de presentación, anterior a la presentación del 2018-2019. Entonces, ¿qué hacemos con los arrendamientos que teníamos en el 2018 para atrás, ¿no? Que estaban con NIC 17, ¿no? Entonces, la norma de la transición establece que con el efecto acumulado de los saldos iniciales del 2019 en resultados o algún componente de patrimonio, pero en el párrafo 10, ¿verdad? Literal 10, entonces establece y nos da dos opciones. Entonces dice que el arrendatario puede usar una o más de las siguientes soluciones prácticas para aplicar esta norma de forma retroactiva. Entonces puede ser que un arrendatario puede elegir no aplicar los requerimientos del párrafo C8 a los arrendamientos cuyo plazo finalice entre los 12 meses a la fecha de la aplicación inicial. En el caso de un arrendamiento, un arrendatario, contabilizará esos arrendamientos de la misma forma que los arrendamientos a corto plazo, como se describe en el párrafo 6, e incluirá el costo asociado con ese arrendamiento dentro de la información a revelar en el gasto, del gasto por arrendamientos, cuyo plazo en el periodo anual sobre el que se informa incluye la fecha de aplicación retroactiva. Entonces, el C8 que cita ahí, pues nos habla que si un arrendatario opta por aplicar esta norma de acuerdo con el párrafo C5, reconocerá un pasivo en arrendamiento en la fecha de aplicación inicial para los arrendamientos anteriormente clasificados como un arrendamiento operativo en la NIC 17. Entonces, el C8 pues nos obliga a reconocer el pasivo y obviamente reconocer el reactivo, pero el párrafo C10 nos da la posibilidad de que si ese arrendamiento en el 2019, cuando estábamos implementando la norma, o la fecha que le implementamos, si ese arrendamiento estaba por vencer en los 12 primeros meses, entonces nosotros podríamos seguir llevándolo como estaba, llevándolo de forma lineal y no necesariamente nos obliga a reconocerlo en el balance. Entonces, en síntesis, como profesionales, en síntesis, es muy interesante le contar a Betty que he recibido algunas llamadas, algunos comentarios cuando se dieron cuenta que yo ya dado esta charla, y hacían preguntas, como siempre, muy interesantes, de colegas que tienen particularidades con sus clientes y que tienen dudas. Ahora me contaba una Ivette que era una situación muy interesante porque el arrendador estaba fuera del país, ¿no? Entonces, son temas importantes y obviamente lo que se pretende el día de hoy es, por un lado, pues recordarnos lo que nos obligaba la NIC 17, y por otro lado, que ha cambiado con la NIC 16, porque con la NIC 16 ahora lo que pasa
es que todo se reconoce en el balance, salvo aquellas dos excepciones, ¿no? Recordemos, activos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo sin opción de compra. Yo puedo acogerme a esa excepción, lo revelo en notas a los estados financieros, establezco la política, que es bajo valor, y los dejo fuera del balance y los sigo reconociendo con las excepciones de la norma. Pero si ya no puedo aplicar ninguna de esas dos excepciones y tengo que reconocerlo, entonces ya sabemos que todos los arrendamientos bajo el NIF 16 se van a reconocer en el balance, bien sea como un activo por derecho de uso o como un activo por arrendamiento financiero. Y obviamente vamos a tener un pasivo. Entonces ahora vamos a ver cómo se mide un activo por arrendamiento financiero, con un caso por arrendamiento, pues en el caso del ejercicio lo vamos a hacer por derecho de uso, que es lo más usual, ¿no? Que es lo que viene a ser diferente en este tratamiento de la NIF 16. Entonces, ya quedándonos atrás con la NIF 17, sabiendo que eran operativos y que eran financieros, que unos se reconocían por el balance y otros no, pues vamos a entrar entonces a ver lo que nos dice la NIF 16 con este tema. Entonces, ¿cómo se reconoce? ¿No? El párrafo 26, ¿no?, de la NIF 16 nos habla de lo siguiente, ¿no? Nos dice que inicialmente, primero que nada, cómo se mide un activo por derecho de uso. Entonces vamos a tener que establecer primeramente el valor inicial del pasivo, ¿no? Entonces, si yo tengo un alquiler, ¿verdad? Si tengo un alquiler de un edificio, de un inmueble, y estoy pagando 300,000 colones por mes, estoy pagando 300,000 colones por mes, y resulta que de esos 300,000 colones por mes, tengo un contrato firmado por 12 meses, que es renovable, ¿verdad? Que es renovable y que la administración pretende, ¿no? Que ahí es un tema importante, porque siempre tiene que haber un plan de la administración. O sea, me voy a quedar ahí 3 años, 5 años. Obviamente está regulado, el contrato es no cancelable y te da la posibilidad de poder seguir utilizando el inmueble, pues con ciertos cambios, con incrementos anuales y todo este tema. Entonces, muy bien, la institución, la empresa pretende tener un escenario de 5 años en el arrendamiento. Entonces ya sabemos que el arrendamiento es de 300,000 colones. Ya sabemos, por otro lado, que es un contrato no cancelable, que es por 5 años. Ahora bien, ¿cómo lo traigo? ¿Cómo determino el valor del pasivo? Porque aquí me dice que inicialmente, en la fecha del comienzo, un arrendatario medirá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos del arrendamiento que no se hayan pagado a la fecha, y los pagos se descontarán utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si esta se pudiera determinar fácilmente. Si no se utiliza la tasa, no puede determinarse, el arrendatario utilizará la tasa incremental por préstamos del arrendatario. Entonces, muy interesante, si el arrendatario tiene préstamos con el banco, etcétera, etcétera, pues voy a utilizar esa tasa. Si no, tengo que irme a buscar una tasa de mercado, tengo que ir a preguntarle a un banco cuánto me cuesta financiar un activo de la naturaleza que estoy adquiriendo, que son, imagínense que estoy comprometiéndome por 300,000 colones mensuales, multiplicado por 12 meses, multiplicado por 5 años. Entonces me estoy comprometiendo un arrendamiento a pagar 18 millones de colones. Entonces, ¿cuánto me cobraría el banco qué tasa de interés me aplicaría por un préstamo de 18 millones de colones? Y esa sería la tasa que yo pondría acá para establecer el valor presente. Entonces, ya con esta información, pues yo ya podría decir que el valor actual de mi pasivo, pues va a ser la tasa del 12%, la vamos a dividir entre 12 para sacar una tasa mensual. El número de pedidos va a ser los meses por los años, ¿no? Y el valor futuro, pues va a ser 300,000, ¿no? Entonces, con base a esa información, pues yo voy a terminar, aquí me faltó multiplicar, perdón.
Con base a esta información, pues si yo, esos 13.000 tienen que multiplicarse por 12 por 5, ¿no? Porque son 300.000 colones, perdón, 300.000 colones que se van a depositar, que se van a pactar, ¿verdad? Esto es mensual y lo vamos a hacer por 12 meses, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tener el valor presente, ¿verdad?, del arrendamiento. Y con ese valor presente de las cuotas que yo tengo que pagar, perdón, de las cuotas que yo tengo que pagar, entonces vamos a registrar precisamente ese arrendamiento con el valor presente del arrendamiento, ¿no? Entonces, esa sería el valor del pasivo. Entonces, vean que aquí la norma dice que el activo por derecho de uso se registra por el valor inicial del pasivo, que es el valor presente de los flujos, más algunos pagos iniciales que podríamos estar haciendo, algunos incentivos, costos directos iniciales. Podría ser que estemos pagando un abogado por el contrato o alguna persona por hacer ciertos estudios, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo que no le hice pagos iniciales al contratista, al arrendador, pero sí tuve que invertir en algunos pagos iniciales, además recibí un incentivo. ¿Este pago inicial qué es? Y estos costos iniciales, ¿qué son? Bueno, vamos a poner el caso, como hay muchos ejemplos en la norma, en donde dicen que le tuve que pagar al arrendatario anterior, tuve que pagarle pues para que desocupara, todavía tenía un mes más de contrato y tuve que pagarle para que se retirara un mes antes, reconocerle esos costos o darle un incentivo. Pero además puede ser que yo haya recibido incentivos del arrendador, que me diga, mira, qué pena, si le pagaste 300.000 colones a la persona que estaba antes, yo te voy a dar ese estímulo. Entonces, esos 300.000 colones, pues entran a rebajarse. Y por último, vamos a tener que desmantelar dentro de 5 años lo que yo le hice al edificio. Suponga que era un edificio abierto, entonces yo le puse paredes, le puse divisiones, le puse un techo especial, etcétera. Estoy montando ahí, no sé, una clínica deportiva, entonces tengo que tener ciertas instalaciones especiales y desmontarlo, porque en el contrato dice desmontar eso dentro de 5 años me va a costar 3.500.000. ¿Okay? Entonces, esos 3.500.000, pues yo tengo que registrarlo como costos estimados de desmantelamiento al valor presente. Entonces, igual tengo que hacer la tabla, sacar la tabla y decir que esta es mi tasa de financiamiento, el número de periodos son 5 años y el pago futuro van a ser 3,5 millones. Entonces, por tal razón, yo tengo un pasivo por desmantelamiento de 1.985.000, que es el valor presente de los 3,5 millones, por lo que el activo por derecho de uso va a ser la suma de todo eso, o sea, 12 millones de colones. Entonces, voy a reconocer el activo por derecho de uso por el valor presente del pasivo, que ya sabemos, esto lo hicimos con la fórmula del valor actual, en donde me dicen que estos 300.000 multiplicados por 12, ¿verdad?, por los 5 años, pues el pasivo va a tener un valor presente pues, de 9 millones y resto de colones. Si lo ponemos a ver fríamente, son estos 18 millones que están acá, que se traen al valor presente. Entonces, este valor presente más algún pago inicial, puede ser que le pague un mes por anticipado, más los costos iniciales, menos los incentivos que se hayan recibido, menos los costos a valor presente de desmantelar el activo, pues va a ser el activo por derecho de uso. Obviamente, si yo voy a hacer el asiento del activo por derecho de uso, pues el asiento va a ser estos 12 millones, ¿no? Entonces, viene la contrapartida. Voy a tener un pasivo, pues que ya sabemos que el pasivo son 9.000.008. Entonces, si vemos, tenemos que cerrar este asiento,
tenemos una provisión por desmantelamiento, ¿no? Provisión por desmantelamiento, está ahí, que está establecida en 1.900.000, ¿no? Tengo una entrada a bancos, que es el incentivo que me dio el arrendador, que correspondía a 300.000 colones, ¿no? Que me devolvió el arrendador. Y tengo también una salida de bancos que corresponden a los 550.000 colones que tuve que pagar por, como costos iniciales, lo que tuve que pagar en el arrendatario anterior, y si tuve que pagar tal vez una comisión a un comisionista de un inmobiliario, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues ya aquí tengo el asiento reconocido, un activo por derecho de uso, por 12.144.000, el incentivo a bancos, la salida de bancos por aquellos gastos que tuve que hacer, y la provisión por desmantelamiento. A partir de ahí, que ya reconocimos el activo, porque aquí lo importante es determinar si es un activo por derecho de uso o si es un arrendamiento financiero. Porque cuando la gente dice, tal vez ha causado cierta confusión, que que todos los activos pasan a ser financieros, pues en efecto, aquí ya tengo yo pasivos financieros, a pesar de que es un activo por derecho de uso. Antes eso lo reconocíamos como un activo operativo, no lo representábamos en el balance, sino que íbamos reconociendo la cuota de 300.000 colones que establece acá, pues todos los meses lo reconocíamos directamente el gasto contra bancos y no pasaba nada. Ahora, con la NIF 16, tengo que reconocer los activos por derecho de uso, que son todos aquellos activos que no califiquen como activo o arrendamiento operativo. Tengo que reconocer el activo por derecho de uso, ya sabemos cómo medirlo, que es empezando por el pasivo, tenemos que establecer cuál sería el pasivo a valor presente, y todos los costos que aquí pues desarrollamos. Ahí les traía un caso práctico también, muy parecido a lo que hemos hablado. Aquí tengo un arrendamiento de un edificio cuya información dice que es... Sí, dígame. Tal vez aprovechemos antes de empezar con otro caso con las preguntas. Ajá, ok, digamos, perfecto. el ejemplo que usted nos está indicando es sobre un edificio. Y nos dice Eduardo Quesada Araya. Ajá. El caso de un arrendamiento de un terreno cumpla con los puntos de la NIF 16, ¿cómo se trata? Ajá. Y le adjunta otra pregunta que es muy recurrente: cuando los activos y los pasivos están registrados en dólares. Entonces nos pregunta que si ese ajuste de la NIF 16 se hiciera con partidas, que me va a generar diferencial cambiario. ¿Es cierto que no afecta directamente la renta como tal? Sí, o sea, hacer la revaluación. Obviamente, si yo tengo un contrato de $1.000, pues ya todos los meses voy a pagar 625, 638, 612.000, pues eso va en función de el tipo de cambio, en función de lo que establece el diferencial cambiario. Pero eso me está afectando el pasivo. O sea, yo tengo un pasivo que es un instrumento financiero, y ese pasivo, pues obviamente tiene que verse afectado por el tipo de cambio. Entonces, cuando yo voy a hacer un pago de un arrendamiento, entonces simplemente lo establecí como un arrendamiento de un terreno, un derecho de uso, y cuando se firmó el contrato con todas estas cláusulas, ¿verdad? Entonces, podría ser que el tipo de cambio, digámosle que esté en 618 colones, ese es el tipo de cambio cuando se firmó el contrato, y resulta que el contrato me dice que son de $1.250. Pues obviamente cuando yo voy a registrar la cuota y voy a establecer ese pasivo por derecho de uso, pues tengo que establecerlo con estos cálculos. Entonces, volviendo al caso anterior, si yo tengo un contrato por 5 meses, por 5 años, pagaderos por 12, pues voy a tener que hacer 60 pagos
de $1,250. Entonces, es cuando en el reconocimiento inicial, pues yo reconozco el pasivo, el activo por derecho de uso, por el tipo cambio, igualmente el pasivo, más otros componentes, porque el pasivo muy difícilmente va a ser igual al activo, porque ya vemos que hay otros componentes que vienen a tener que incluirse. La norma habla de incluir los costos dentro del activo por derecho de uso. Entonces, normalmente no quedan iguales, como podemos ver en el caso que hicimos ahora, en donde el activo por derecho de uso son 12 millones y el pasivo son 9 millones. Entonces, nunca va a ser igual. Pero bueno, volviendo a la consulta, el pasivo va a quedar al tipo cambio de la fecha, ¿no? Entonces son 60, ¿verdad? Por 618, perdón, por 1,250 multiplicado por el tipo cambio, 618. Entonces, mi pasivo que yo voy a registrar, pues lo voy a registrar por 46,350,000. Mi activo por derecho de uso va a ser por esos 46 millones más otros componentes. Entonces, ¿qué es lo que afecta al diferencial cambiario? Mi pasivo, ¿no? El activo por derecho de uso, pues va a quedar al tipo de cambio histórico, ¿no? Que es lo que se acostumbra a todos estos activos, queda al tipo de cambio histórico. Y el pasivo, que sí me va a afectar cuando yo voy a pagar las cuotas, pues tiene un diferencial cambiario, y ese diferencial cambiario se aplica de acuerdo a lo que dice la NIF 21 con el tema de diferenciales cambiarios, y obviamente va a tener un gasto por diferencial cambiario en el estado de resultados, porque el tipo de cambio puede bajar, puede subir, y eso evidentemente me va a afectar ¿qué? Mi pasivo, ¿no? Porque el pasivo está pactado en dólares. Cuando yo hago el registro contable, y recordemos que nuestra moneda es el colón costarricense, entonces yo no puedo tener en mi contabilidad el contrato por $1,250 de acuerdo a estos temas. O sea que al final de cuentas, el contrato, si fuera dolarizado, pues tendría que tenerlo por $75,000, ¿no? Pero como la contabilidad es colón costarricense, pues tengo que pasar eso a colones. Me queda un pasivo de 46 millones, un activo por más, ¿verdad? Porque difícilmente va a quedar por el mismo monto del pasivo, porque hay otros componentes, repito, y conforme el diferencial cambiario esté afectando ese pasivo, pues igualmente va a tener un gasto o una pérdida por ese diferencial cambiario. No sé si tenés alguna pregunta más adicional. Hay varias preguntas, pero relacionado ya cuando hacemos el ajuste de la amortización del activo de derecho de uso. Ajá. En el momento que ya tocamos gasto, que vamos a tocar el gasto de la depreciación del bien de uso y los intereses que se generan en el pasivo. Entonces, lo que nos preguntó Grupo Zoom Contabilidad Costa Rica y también don Carlos Andrés Leandro es el efecto que se va a generar en la declaración de renta por medio de la conciliación fiscal. Que si toda esa amortización se llevaría a la conciliación, que va a hacer ahí el análisis con el pago real del arrendamiento. Sí, eso es muy interesante. Es lo que nos están preguntando los dos compañeros. Claro, eso es muy interesante porque en efecto sí va a tener una consecuencia fiscal. No recordemos que está en la figura que todavía maneja la administración tributaria, que se llama el activo operativo en función, el arrendamiento operativo en función financiera, ¿no? Entonces, ese activo operativo en función financiera, pues tiene que cumplir ciertos requerimientos, y por aquí yo había puesto un casito que dice leasing, ¿verdad? Leasing de función financiera, leasing FF, función financiera, y es precisamente para contemplar cuál es el alcance que tendría en la conciliación fiscal un activo que para efectos fiscales lo que prevalece es la cuota mensual, ¿no? El gasto, lo que yo pague mensual y sus implicaciones en el diferencial cambiario, pero para efectos financieros hay dos componentes. Uno es la depreciación del activo del derecho de uso, y el otro es el gasto financiero. Entonces, el gasto financiero más la amortización va a ser un gasto financiero que lo tengo que comparar con el gasto tributario. El gasto tributario, pues, es la cuota, ¿no? Porque califica como un activo operativo, un arrendamiento operativo. Este problema que estamos hablando no lo tenemos en las pymes, ¿no? Porque las pymes, ya lo vamos a ver dentro de un ratico, pues
no nos lleva a esa complejidad precisamente por ser normas para pequeñas y medianas empresas que no tienen los recursos para tener un departamento sólido o una asesoría sólida en esta materia. Pero aquí sí, en efecto, tenemos que ir viendo. Vamos a ver. Tenemos el caso número 2, y en el caso número 2, esto que ustedes ven acá es la tasa de arrendamiento. Entonces yo tuve que llegar y decir, Henry, bueno, perdón, antes de sí, entrar al caso 2, ajá, nos hablaban sobre acerca del monto que usted nos indicó de la remodelación. Decía Eduardo Quesada, consulta, don Henry, la provisión por desmantelamiento debemos evaluarla cada cierre bajo la NIC 37, trayéndola al valor presente. exactamente. Todos los años tenemos que registrar un gasto financiero contra el pasivo por provisión de desmantelamiento, hasta que después de 60 meses, de 5 años, el pasivo yo tengo que ajustarlo. Inclusive hay una CINIF, la CINIF 1, que habla precisamente de qué pasa si con el avance del tiempo nos dimos cuenta que el pasivo por desmantelamiento, o la provisión, perdón, por desmantelamiento estaba corta. Ya no era aquellos montos que se hicieron al inicio. Por ejemplo, habíamos hablado, vamos a ver, por aquí lo tengo que tener, habíamos hablado de un pasivo de 3,5 millones y lo metimos al valor presente, pero resulta que a los 3 años nos damos cuenta que por el índice del costo de la vida y los salarios y todos esos 3 millones se convierten en 4,850,000. Entonces, ¿cómo arreglamos el pasivo? Y el pasivo no hay problema, pero ¿contra qué? ¿No? ¿Contra qué? Entonces a mí me llamó la atención cuando estudiamos la CINIF 1, que dice que todos, no quiero enseñárselas porque si no vamos a perder tiempo en otro tema, pero la CINIF 1 dice que todos los ajustes que se hagan por la provisión de desmantelamiento afecten el activo. Entonces vean qué interesante, nosotros revisamos un activo por 12 millones y resto, y resulta que a los 3 años tengo que afectar el valor del activo contra la provisión por desmantelamiento porque tengo que ajustarlo. No puedo llevarlo al gasto financiero. Sí, eso sí, yo debo llevar, como dice Eduardo, todos los meses debería de actualizar el valor presente de aquella provisión de 3,5 millones. Entonces, si aquí lo hayamos registrado, por ejemplo, a número de pedidos B4, ¿no? Vamos a ver por dónde era. Tengo la tasa, el número de pedidos dice B4, son 5 años, ¿ok? Entonces yo podría igualmente poner este número de pedidos en meses para ir registrando mes a mes el cambio del valor de ese activo. Para hacerlo, pues obviamente tendría que cambiar la tasa, dividirla entre 12, dividirla entre 12 para tener la tasa mensual, y el número de pedidos va a ser de 60 meses. Entonces, vean que llegamos al mismo monto. Lo que pasa es que al mes, ¿no? Al mes, este mismo movimiento, pues yo voy a decir, tengo una tasa del 12%, la divido, ¿no? Entre los 12 meses. Tengo un número de pedidos que va a ser 5 por 12. Pero ahora tengo que quitar un mes, porque ya pasó un mes, ¿no? Y tengo el valor futuro. El valor futuro va a ser 3,5 millones, ¿no? Entonces, basado en esa información, resulta que en el primer mes yo tengo que hacer un asiento. El asiento va a ser la diferencia entre el valor presente a los 59 meses versus el valor presente a los 60 meses. Entonces, tengo que reconocer un gasto financiero de 19,265 contra la provisión por desmantelamiento. Y eso lo tengo que hacer todos los meses. Aquí está a 59, después a 58, 57. Hay que hacer una tabla, ¿no? Hay que hacer una tabla de amortización para que todos los meses yo tenga que registrar este gasto. Es un gasto financiero contra el pasivo, salvo cuando hago yo un ajuste a la provisión que va contra el activo, ¿verdad? Y eso, repito, lo podemos observar en la CINIF 1, ¿verdad? Que habla precisamente de esos montos. Ok. ¿Algo más, Ivette, para seguir?
Sí, ese mismo tema nos hablaban sobre las remodelaciones, pero ya le digo exactamente la pregunta, de cómo se aplicaban lo que son las remodelaciones cuando es un activo de arrendamiento. Sí, sí. Sí, normalmente eso está en el contrato. Normalmente el arrendador nos dice, aquí está, este es el edificio, aquí está la lista. Tiene tantos enchufles, tantos bombillos, tanto esto, y yo necesito que usted me lo entregue igual a como yo lo entregué. Pero podría ser que uno haga mejoras y que al final de cuentas esas mejoras se las reconozca el arrendador. Por eso es que aquí hay una cuenta que dice incentivos recibidos. Entonces habría que ver muy bien los contratos porque yo podría, ahora que estuvimos cambiando de oficina, pues había un muchacho haciendo un cableo y poniendo cables y todo para hacer el sistema de internet, y todo eso tiene un costo, ¿no? Todo eso tiene un Exacto. costo, Don Harry, ¿verdad? exactamente esa es la pregunta, porque nos dice Gloria Barrantes, si se trata de alquiler de un inmueble y debo hacer una remodelación para acondicionarlo, ¿el costo de esa remodelación es parte de ese costo inicial? Es parte, vamos a ver, es parte, puedo clasificarlo como costos estimados de desmantelamiento, pero también puede ser un costo inicial. Yo tuve que incurrir en ese costo para poder tener el activo, pero resulta que mi intención es que cuando yo me voy lo recupero. Por eso estoy poniendo el ejemplo de los cables de instalación de una red inalámbrica. Entonces, si yo me voy, podría ser, porque, ojo, ya en 5 años ya la tecnología cambió y los cables son diferentes y tal vez el cable ya está deteriorado, al final de cuentas lo dejo ahí. O al final de cuentas el arrendador me dice, no, no, usted me desmantela eso y me da el inmueble como yo se lo entregué a usted. Entonces yo tengo que estimar que cuando yo me vaya a los 5 años, pues voy a tener que pagarle a un tercero para que me venga a pintar el inmueble y me venga a quitar toda la chayotera que instalé para poder tener el sistema de red, más desmonté un armario que no me servía, que me quitaba campo, desmonté el lavador, el lavadero, trastes, qué sé yo, todos los costos que uno incurrió, yo puedo meterlos como costos iniciales, pero me suena más lo que he puesto de ejemplo como costos estimados de desmantelamiento porque yo no voy a dejar la obra. Pero si yo voy a dejar la obra, resulta que, que tuve que hacer algunos armarios o algunas cosas y lo hice en una parte de una oficina que estaba por ahí. Entonces de repente yo digo, bueno, cuando me voy a quitar todos esos closets y esas cosas que hice, o me las van a reconocer como mejoras. Entonces eso está en el contrato. Entonces sí puede ir como costos iniciales, porque son los costos que yo tuve que incurrir para que el activo esté operativo, llamémoslo así, o puedo meterlos como costos estimados de desmantelamiento, porque cuando me voy tengo que desmantelar todo eso, eso es lo que dice el contrato. Entonces, esté donde esté, pues aquí tengo que determinar, pues obviamente este costo de mantenimiento me va a afectar el derecho de uso, igual que me lo va a afectar el costo estimado de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso va en función de lo que dice el contrato. Lo tengo que Harry, desmantelar. esta está muy interesante porque se basa mucho en lo que vivimos el día a día que conversábamos al principio. Nos dice Clever Calderón, si implemento la NIF 16, pero ya venían arrendamientos operativos, ¿debo aplicarles esta norma o los dejo hasta que se extingan? Y Sí, aplico la norma con solo los nuevos arrendamientos. sí, aquí anteriormente habíamos leído la excepción que hay en la transición, ¿no? Habíamos leído que dice el párrafo C10, el numeral C, dice que un arrendatario puede elegir no aplicar los requerimientos del párrafo C8, que es el que está aquí a la derecha, a los arrendamientos que tengan un vencimiento próximo a los 12 meses. Entonces, si de repente yo venía aplicando NIF 17 y paso a NIF 16 y tengo contratos operativos que vencen dentro de los 12 meses, no requiero aplicar la norma, ¿no? Sino que me lo sigo llevando hasta que venzan, siempre y cuando venzan dentro de los 12 meses. O sea, si la norma aplica en el 2019 y yo hago la transición en el 2019 como debe ser, el problema es que aquí estamos todavía, no estamos tan sincronizados con los cambios de la norma. Pero supongamos que yo aplico la norma, entonces la norma me dice, rige a partir del 1 de enero de 2019. Yo la estoy aplicando en el 2021, ¿no?
Entonces, vean qué interesante. Yo la estoy aplicando en el 2021 o en el 2020. Entonces, concretamente, esos activos que venían como operativos y los seguí manteniendo como operativos, entonces yo tengo que identificar muy bien si cumple esta definición de la transición que habla la NIF 16 o lo trato como un error contable de acuerdo a la NIF 8 y hago los ajustes para, pues para registrar o para corregir el error contable porque lo seguí llevando como operativo y tenía que reconocerlo en el balance. Ahí rige mucho el tema de la materiabilidad. Si de repente es un activo bajo valor, yo puedo decir, sí, mire, era operativo, pero resulta que es un activo bajo valor. Entonces, como es un activo bajo valor, yo sigo reconociéndolo en el balance, perdón, en el gasto, como lo venía haciendo con la NIF 17. Pero ahí lo importante es determinar que sea un activo bajo valor, ¿verdad? Entonces, para eso tiene que estar, como dije al inicio, la política establecida para esos efectos. Perfecto, don Harry. Nos quedan como 10 minutitos, don Harry. Yo no sé si dejamos para otro programa la parte de las pymes o nos da tiempo de verlo. Sí, en 10 minutos lo vamos a ver la referencia. De todos modos, no sé si vos hayas anunciado que íbamos a ver después si montábamos un taller, no sé si le estoy quemando el anuncio. Exactamente, la idea, digamos, es anunciar el taller, que es el aula Aprendiendo Juntos, que queremos, nos han pedido varios talleres, uno de ellos es la de arrendamientos. Lo que queremos es hacer todo este proceso, hacer la tabla de amortización, hacer el registro del bien de uso, después hacer los saldos de ajustes mensuales, llevármelo un año y cómo se verían en la conciliación fiscal, esas diferencias de mi gasto financiero, tanto de intereses y tanto como la amortización del bien de uso, con relación a lo que yo voy a meter como gasto deducible en mi declaración de impuesto de renta. Para los que nos escuchan, recuerden que somos Experiencia Contable, somos un proyecto de fin de lucro y estamos para servirles en la parte de educación y estamos desarrollando talleres que va a ser por Zoom, no tanto va a ser por Facebook Live, y la idea es que quede un material para estudiar y repasar este tipo de temas y se subirían en plataformas de Telegram, de YouTube, y entre nosotros compartirlas para que sigamos repasando el tema. Programa Experiencia Contable es de 1 hora, 10 minutos, a veces nos pasamos, pero la idea es dar como una pincelada del tema, que ustedes puedan escuchar, hacer preguntas generales, y si vemos que el tema realmente es de peso, como lo que es arrendamientos, nos lo llevaríamos a un tipo taller donde ya participarían todos los que están interesados en el tema. Recuerde que estamos en redes sociales, estamos en Instagram y estamos también en Facebook. Don Harvey, si gusta, prosigue usted con la parte. Excelente. Aprovechar esos minutos. Sin embargo, el párrafo 61 de la NIF 16, vean qué interesante, en la clasificación de los arrendamientos, dice que el arrendador clasificará el arrendamiento como operativo o financiero. Entonces, el arrendador siempre va a tener la opción de que si es un arrendamiento operativo o si es un arrendamiento financiero. Entonces, los arrendamientos operativos, dice que el arrendador, es que a veces uno habla de arrendamientos operativos en la NIF 16 y la gente dice, es que eso ya desapareció, ya eso no existe. No, los arrendamientos operativos, desde el punto de vista del arrendador, entonces dice el párrafo 81, un arrendador reconocerá los pagos para medir un arrendamiento operativo, reconocerá los pagos de arrendamiento procedentes de los arrendamientos como ingresos en forma lineal, etcétera, etcétera. Entonces, el arrendador siempre que va a tener que escoger si es operativo, si es financiero, y el arrendatario, pues lo que va a tener es que reconocerlo en el balance, salvo que sean activos de bajo valor o de corto plazo. Esa es la gran diferencia, ¿no? En el desarrollo, pues tenemos el pasivo, ¿verdad? El pasivo por arrendamiento y tenemos el activo por derecho de uso, que se deprecia mensualmente y al final de los 3 años, en el caso del ejercicio, pues ya se ha depreciado totalmente. Y los asientos, pues igual, ¿verdad? Vamos a reconocer el beneficio que recibimos, vamos a reconocer el valor de uso, ¿verdad? El valor de uso, el del activo de derecho de uso del arrendamiento, que sale de los pasivos, corto plazo, largo plazo, la provisión de desmantelamiento, que todo esto está en el desarrollo, ¿verdad? Por aquí está la
la forma en que se registra el activo por derecho de uso. Entonces se reconoce en el asiento, el banco fue lo que tuvo que pagar, y ahí después viene el gasto por depreciación, viene el reconocimiento, y vean que aquí tengo al final el ajuste de la provisión de desmantelamiento que hablaba Eduardo, ¿no? Entonces todos los meses yo reconozco la depreciación, pero también tengo un gasto. Entonces vean qué interesante. Usted dice, mira, tengo un gasto por depreciación, excelente. Tengo un gasto financiero de 15.103 por el pasivo por derecho de uso. Y tengo un gasto financiero, ¿no? Que son estos intereses. Entonces resulta que todo eso sumado dice que yo tengo un gasto en resultados de 2.800.000 y pico. Ahora bien, ¿cuánto es la cuota? En el desarrollo, ¿cuánto es la cuota? Pues resulta que la cuota dice que es 1 millón, no, perdón, la cuota son 2,5 millones. Entonces yo tengo una cuota de 2,5 millones. Entonces, ¿qué pasa con la diferencia? Que en buena lid, esa cuota que es el arrendamiento, ¿verdad? Que es la cuota del arrendamiento, es lo que para efectos tributarios va a ser deducible como un gasto, porque estamos hablando que es un arrendamiento que no es financiero, sino que es lo que antes le llamamos operativo en el caso del arrendatario. Entonces, para el primer mes voy a tener una diferencia temporaria con la base fiscal de 353.000 colones. Entonces se va a generar una diferencia temporaria en la conciliación, porque yo contablemente estoy llevando este gasto a resultados, pero la legislación tributaria me permite llevar solamente lo que estoy pagando yo por arrendamiento de forma lineal, y todos los meses esto va a variar, porque van a variar los intereses, va a variar la amortización, va subiendo, va bajando los intereses, y en algún momento, los 60 meses, yo alcanzo a la cuota fiscal y empiezo a pagar menos que la cuota fiscal, y ahí es donde se empieza a jugar con el tema de las diferencias temporarias. Ya para cerrar nada más, es importante y pues hablar un poco de la sección 20 de la NIP para pymes, ¿no? Entonces, la NIP para pymes no ha cambiado nada. La última versión que tenemos vigente es la del año 2015. Entonces sí es importante determinar qué contabilidad llevo yo. Para mí eso es lo básico, ¿no? ¿Qué contabilidad llevo yo? O sea, ¿cuáles son mis clientes? ¿Qué debe llevar? A veces le dice uno al cliente, mira, pero porque yo puedo llevarle una norma superior, pero nunca una inferior. Si yo tengo un cliente que está obligado a llevar ni full, porque tiene la obligación de rendir cuentas, publica estados financieros. Si ustedes ven las cooperativas de ahorro y crédito, tienen que publicar los estados financieros y tienen que estar en Internet. Entonces, todo lo que está en Internet, por ejemplo, Holcim, por ejemplo, Florida y Sanfar, toda esa gente publica estados financieros en Internet. ¿Por qué? Porque está obligada a hacerlo. Entonces, todo ese tipo de empresas tienen que aplicar ni full. Entonces, si yo tengo un cliente que de repente tiene la obligación de rendir cuentas porque tiene instrumentos de deuda en un puesto de bolsa, pues yo le tengo que decir, no señores, disculpe, usted no es pymes, usted es ni full. Entonces ya tenemos que irnos a la norma completa y pues hacer todos los requerimientos de la norma. Si es pymes, pues entrémosle a la norma pymes, que es más sencilla, ¿no? Que sigue siendo operativos o financieros. Si son operativos, se llevan de forma lineal en el balance y pues se revelen nota los estados financieros, el alcance del arrendamiento. Si es financiero, se reconoce, ¿verdad? Y punto. Si es operativo, queda fuera de balance en el estado de resultados integral, ¿no? Los gastos lineales. Y si es financiero, pues queda dentro del balance, como lo veníamos haciendo anteriormente. Las pymes, como dice, ¿quiénes aplican las pymes? Pues entonces ya les enseñé lo que el Colegio de Contadores Públicos dijo en su resolución. Y la clasificación de los arrendamientos, pues dice que estamos hablando de la sección 20 de la NIP para pymes, párrafo 4, que un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Y un arrendamiento será operativo si no lo transfiere. Entonces, la pregunta del siglo, cuando vemos un arrendamiento, siempre es, bueno, mira, sí, excelente, es un inmueble, usted tiene los beneficios, cumple con todos esos tips, pero, o sea, el valor presente de los flujos es igual al valor razonable. Inclusive ahí ha hecho cuando me puse a pensar cuáles son
estas reglas de activos especializados, bueno, se me ocurrió, hay un párrafo que dice que son activos especializados y que puede usar una única vez, o sea, solo una empresa los puede usar, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué ejemplo pongo? Y se me ocurrió en el momento, ¿no? En el Excel, ya para cerrar, se me ocurrió, pues en la presentación, este es un material para largo rato, ¿no? O sea, es largo rato, entonces al final de cuentas, siguiendo el tema de la NIF para pymes, pues que habla de todos los requerimientos, los riesgos es fundamentales, pero también la norma NIF dice, cuando estaba haciendo esta presentación me acordé de Ivette, por eso le puse el leoncillo ahí, con lo que me faltó, no conseguí el león pintado en los labios, pero ahí puse otro león. Pero vean lo que dice el párrafo E, los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlos sin realizar modificaciones importantes. Entonces supongamos que estos equipos de fútbol arriendan estos uniformes, pero son tan especializados que solo ellos los pueden usar, ¿verdad? Entonces debería ser un arrendamiento financiero porque es un activo especializado. Pero la pregunta que yo haría a Saprissa, por ejemplo, es, o a la Liga, o Heredia, o Cartago, que no haya resentimientos, es precisamente quién tiene los riesgos. ¿Qué pasa si el monstruo se cocina ahí, que le cayó una chispa y se cocinó el uniforme y se perdió? ¿De quién tiene los riesgos? Entonces, si los riesgos los tiene Saprissa, pues entonces será un arrendamiento financiero, tanto por los riesgos como por el párrafo E, porque es un activo de naturaleza especializada. Si los riesgos los tiene la empresa que le está dando el servicio y que al rato desarrienda al muñeco, con todo y persona incluida adentro, entonces, pues, y tiene los riesgos, entonces estaríamos ante un arrendamiento operativo, aunque sigue siendo un activo de especial naturaleza. Porque este párrafo, ya para terminar, lo tiene todas las normas, lo tiene la sección 20, lo tiene la NIF 16 y lo tiene la NIC SP 13. Esto es fundamental. Entonces dice que los indicadores anteriores, ¿cuáles son los indicadores anteriores? Que si el arrendamiento transfiere la propiedad al arrendatario al final del plazo, si el arrendamiento tiene una acción de precio por un suficiente valor, si el plazo de arrendamiento cubre la mayor parte. Todo esto, dice la norma, que todos los párrafos anteriores no son siempre concluyentes. Sí resulta claro que por otras características que el arrendatario no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes, se clasificará como operativo, ¿no? Entonces, aquí la pregunta clave que tenemos que hacer nosotros como contadores y contadoras es, ¿quién tiene los riesgos? ¿No? ¿Quién tiene los riesgos en un edificio? ¿Quién tiene los riesgos? Lo que pasa es que recordemos que si nos vamos a ir a las reglas FIFA con la NIF 16, pues entonces tenemos que usar los requerimientos de la NIF 16, de la NIF completa, pero si estamos en pymes, si nuestra empresa es en pymes, pues aquí la norma es más liviana. Y aquí son operativos o financieros como lo hemos venido haciendo toda la vida, ¿no? Como veníamos haciendo toda la vida. Y así, creo que nos hemos complicado un poco a veces. Definitivamente. Yo veo que nos hemos complicado. Considero que las contabilidades, que en la mayoría que nosotros trabajamos como contadores privados y contadores públicos, son NIF para pymes. Claro, y creo que nosotros como contadores somos los que tenemos que asesorar a nuestros clientes, hacer la medición, obviamente, que si aplican las normas NIF full o si aplican las NIF para pymes. Pero con la experiencia que todos tenemos y que hemos trabajado como contadores independientes y empresas, yo creo que todos aceptamos que son contadas las empresas que son NIF full de verdad. Claro, imagínense que esto ha sido un cacareo mío de hace años. Nosotros como contadores de recomendar las NIF para pymes, eso está en nosotros. Yo creo que usted también se lo recomienda mucho a los estudiantes, que por cierto le han mandado muchos saludos aquí en las redes sociales los estudiantes, de que realmente no hay que tenerles miedo a las NIF para pymes en el sentido que vaya a quedar algo sin registrar. Más bien se registra lo que se debe de registrar y la información financiera va a ser correcta. Y también está la sección 29, que tantos hablan de la conciliación fiscal, ahí está también para hacer esa diferencia entre ambas normas. Don Harry, todo un placer.
no sé si me haces como una breve conclusión y me deja algo para el taller, si Dios lo permite. Claro, claro. Ya muchos están preguntando, ahí nos ponemos de acuerdo usted y yo a ver qué día nos puede colaborar con el taller. Excelente. No, ya para concluir, como hemos venido conversando, es importante definir este tema, o sea, qué son nuestros clientes, y nos toca a nosotros. El cliente no sabe contabilidad, no sabe qué son las secciones y qué son las NIFULEA, ¿no? Nos cuentan, es nuestra materia decirle a nuestros clientes, mire, yo le llevo la contabilidad a usted, muy bien, se la va a llevar bajo pymes. ¿Y cuáles son los beneficios? Como le dije yo a un cliente hace poco, mira, es que la norma full completa es más rígida, pero representa el valor razonable. En los estados financieros tiene que decir lo que vale su empresa hoy. Mientras que en las pymes es una norma permisiva. Argentina, por ahí, Brasil no la implementaron, México no la implementaron porque dicen que es una norma muy liviana y muy permisiva, ¿no? Pero al final de cuentas nosotros implementamos la NI para pymes. El 95% de nuestros clientes a nivel país, el 95% de empresas es NI para pymes. Entonces al final de cuentas nos matamos llevando cursos de instrumentos financieros o de NI 41 cuando nuestro mercado meta son precisamente empresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces al final de cuentas, ¿por qué estoy metiéndome yo a llevar NI 41, por ejemplo? Que es una norma compleja porque habla de valor razonable y productos agrícolas y todo, cuando la sección 34 de la NI para pymes es una norma de dos o tres hojas y que te dice, para concluir, si el valor razonable no lo puedes determinar, lleve costo. Por eso dicen que es una norma muy permisiva. Entonces todo el mundo se siente, en ambiente al llevar costo, porque es lo que se ha llevado toda la vida, ¿no? En actividad agrícola. Pero la NI 41 es una norma mucho más compleja y debemos de aplicar los plantas productoras en la NI 16, etcétera, etcétera. Entonces, pues agradecerles el espacio. Uno decía que fuera más tiempo, pues en el tema de todos estos temas virtuales, pues hay un plazo previamente establecido y obviamente hay una continuación, como dice Ivette, y ahí nos veremos, Dios primero, en un taller en donde todos podamos practicar y traigamos los casos prácticos partiendo de cero y tal vez tocar un poquito el tema fiscal, que es lo que también algunos hicieron, algunas preguntas relacionadas con ese tema, y hice más o menos un ensayo, pero que en la conciliación se tienen que llevar esas diferencias hasta conciliar, ¿verdad? Entonces, agradecerles a todos la atención. A Ivette, gracias por la invitación y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Harry. Tal vez si deja de presentar para que pueda despedirse así de manera formal. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Pase, sale más bien. Sí, ese es el terror. No, ya aquí llegué a ver cómo hago esto grande. Esta tecnología, jefe, esta mujer nos pone a ser tecnológicos. Vamos a ver si es por aquí o por aquí, ninguna de las dos. Bueno, pues ustedes sí me ven bien, yo es que me veo... Sí, vemos así ahora como la marca de Zoom. No sé si Stephanie nos puede ayudar ahí para que don Harry pueda salir completito ahí en la despedida de la capacitación. Don Harry, realmente muchísimas gracias y sí me gustaría que quede abierto la oportunidad para poder hacer un taller y que nosotros estamos como organizando hacer un taller de manera mensual dirigido a estudiantes, a contadores, a profesores de temas específicos que tal vez ya necesitamos realmente verlo como el paso a paso, no tanto la teoría, sino verlo, digamos, ya ver los asientos contables, verlo ya reflejado en la conciliación fiscal, cómo presentaríamos la renta. Entonces, eso es lo que queremos ir realmente aprendiendo. Y realmente muchísimas gracias por todo. Espero tenerlo pronto y poder desarrollar el taller. Y les recordamos a todos los que están en redes sociales que síganos. Estamos en Instagram, en el canal de YouTube, también estamos en Facebook
Y estamos haciendo rifas de diferentes patrocinadores, que al final de la capacitación salen los patrocinadores, para que participen en los que vienen. Ya hemos rifado varios premios de alto valor, como lo que nos da Tecnomac, que es de tecnológico. Así que metas en nuestras redes sociales. Tienen también productos como lo que es factura electrónica de Cyberfull y otros más patrocinadores que ya están llegando con nosotros para que estén atentos y también puedan participar. Y dejamos a don Harvey que también participe en los premios que vienen y que puedan ustedes ganar también, no solamente conocimiento, sino también algún premiecito de nuestros patrocinadores. Don Harvey, ahora sí que lo hemos completito. Las últimas palabras para hacer el cierre. Muy bien, perfecto. Entonces, nuevamente, gracias a todos por la atención y la mejor disposición. Yo decía temprano que yo me pensioné. Perfecto. Ya ahora estoy dispuesto para todo esto. y obviamente otros proyectos, pero aquí lo importante a estas alturas del partido, en mi caso, pues lo que me queda es transmitir conocimiento y colaborar con todos ustedes en todo lo que esté a mi alcance, ¿verdad? En toda la pasión, lo que le apasiona a uno. Ahí veo 2 librillos rojos de Trasdivet, que son las NIF, que todavía decía Ivette que las tiene en papel, que no se ha acostumbrado a tener las normas digitales, pero se está perdiendo mucho. Por ahí tengo ya las NIF 2021 digitales, de sección A, y ahí B, C. Tengo también NIF para pymes, las viejitas y las nuevas las tengo en digital. En digital, sí, excelente. Sí. Pero como me decía un colega en redes sociales, tenemos que hacer nuestra biblioteca también virtual, y los que somos de la época pasada, ¿verdad? Ir dejando el papel, pero se ven bonitos. Sí, sí. En la biblioteca también. Sí, al final de todos. Lo bueno. Claro, al final de todos los colegas que están acá todavía, que ahí veo que hay varios conectados, pues agradecerles la atención y que sigan adelante, ¿no? El tema de las NIF es un tema fascinante, pero sin embargo existe cierta resistencia, y más en el sector público. Y yo conozco contadores del sector privado que se resisten al cambio y dicen, no, eso es paja. Mientras que yo cumpla con lo que diga tributación, eso es paja. Y ya vemos el resultado que están teniendo en los créditos con los bancos, le castigan la tasa en las instituciones públicas y no están con IGCP y van a pedir un préstamo al banco, o les cierran las cuentas, etcétera, etcétera. Entonces ya nosotros tenemos que dar ese paso y crecer en NIF, en NIPymes, en NIFUL, en IGCP, porque es lo que requiere el mercado laboral y es lo para lo que nosotros tenemos que estar capacitados. Entonces, de repente, a mí me tocó capacitarme cuando existían solo las NIF. Entonces, fue una gran ventaja, porque cuando vinieron las NIPymes, pues son normas muy, muy sencillas, y cuando vinieron las NIGCP era lo mismo que las NIFUL. Entonces, para uno, el aprendizaje fue sencillo en el sentido que le tocó la norma más fuerte. Ahora, si yo tuviera que decidir, yo estudio en IPymes, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos yo en puedo decir, línea. Don Harry, muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los que están conectados en redes sociales, que han estado en esta hora y 10 minutos más o menos. Les prometemos un taller muy pronto sobre el tema de arrendamientos y enfocándonos también en la parte fiscal. Recuerde que somos Experiencia Contable, somos un proyecto sin fin de lucro de educación, y somos un grupo de compañeros trabajando para llevar ese conocimiento a cada uno de nosotros, y que todos aprendamos juntos, desde estudiantes, profesores, públicos y privados, todos los profesionales en el área de contaduría. Soy Ivette Barbosa, directora de este programa, y fue un gusto estar con ustedes el día de hoy, y espero que nos sigan siguiendo en redes sociales y compartiendo este conocimiento y esta experiencia y esta amistad. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes a las 7 de la noche, y vamos a analizar un tema fiscal, más que todo como preguntas generales relacionadas a la D104. Los esperamos, si Dios lo permite. Nos vemos. Muchas gracias. Amén.